una hora, ¿verdad? Entonces, solo es mecanismos de participación, nada más. Ok, Miss, gracias. Gracias a ti, hija. Buenos días, chicos. ¿Están ahí? A ver, vamos a ver. Buenos días, Denis, ¿cómo estás? A ver, ¿cuántos somos ya? Ya, miren, tenemos que empezar. Buenos días, Luis. Miren, vamos a empezar el tema número 2. El tema 2 lo vamos a revisar igual en 2 semanas. Hola, María Isabel. 2 semanas, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en este tema de ciudadanía, en identificar las diferentes características de lo que son los mecanismos de participación y los mecanismos de control, ¿ya? Buenos días, Alex. Ay, no sé, disculpe, estoy que me atasco con mi silla. Ya, entonces vamos a revisar eso, ¿sí? Igual vamos a también resolver algunas preguntas de su práctica, así que también tengan a la mano, ¿ya? Buenos días, bien, están ahí. Chumiko, está Gabriel, excelente, ya, empezamos entonces. Lo primero que debemos de concebir solo en líneas generales para que ustedes tengan de conocimiento es qué es la participación ciudadana, ¿ya? La participación ciudadana nosotros lo concebimos como ese espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, que nos permite a nosotros como ciudadanos intervenir de manera directa en algún tipo de decisión que se tome en nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito político, ¿ya? Pero la participación ciudadana no es solo eso, sino también se puede considerar como ese formar parte o tomar parte de un grupo, de una comunidad. Entonces, si yo me siento parte de una comunidad, yo voy a sentir de repente interés, ¿no? De querer participar. Ahora, la participación ciudadana lo concebimos como un deber, así como también como un derecho. Si al considerarlo, ¿no? Como un derecho, podemos acceder de repente a diferentes acciones o mecanismos, ¿no? Para poder manifestar, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo necesito de repente, ¿no? O expresar mis ideas. En cuanto a ser considerado como un deber, nosotros debemos de participar responsablemente, ¿no? Responsablemente y no de repente estar indiferentes quizás, ¿no? Frente a los problemas que nosotros vemos en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podemos participar? Hay diferentes acciones, mecanismos, ¿no? Como por ejemplo, ¿podemos manejar información y opinar sobre los asuntos públicos? Claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En basarnos en fuentes que realmente sean, pues, confiables, ¿no? Y serias, ¿no? Elegir y ser elegido. ¿Podemos sufragar, elegir a nuestros representantes, a nuestras autoridades? Sí, obvio tenemos que ser mayores de 18, ¿no? Y ser elegidos también para participar quizás, ¿no? En una organización política, ¿no? Para poder, pues, ser elegido, ¿no? Y representar de repente a determinado grupo. Pronunciarse en referéndums, consultas. ¿Puedo opinar acerca de la consulta o pregunta que me hagan? Sí. Vigilar y controlar la gestión pública. Tengo que estar, pues, al tanto, ¿no? De lo que las autoridades estén haciendo. Ahora, colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia, región. Mira, es decir, yo voy a vigilar la gestión pública y si veo que por ahí, ¿no? Mi autoridad no está cumpliendo con sus funciones, entonces yo podría de repente sacarlo. Sí, hay mecanismos que lo permiten, ¿no? Y también presentar iniciativas de reforma y de legislación. Entonces, si yo veo determinado problema en nuestra sociedad y veo la necesidad, ¿no? De crear una norma, una ley. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿ves? Entonces, hay formas y acciones, ¿no? Que yo puedo tomar para poder participar, ¿no? Ahora, lo que vamos a revisar sí o sí son los mecanismos, justo eso, ¿no? De participación y de control ciudadano. La base legal de esta parte del tema está en la Constitución, en el artículo 31, ¿ya? Si nosotros buscamos ese artículo, vamos a identificar de que en ese artículo mencionan o reconocen como nuestros derechos a mecanismos como el referéndum, la iniciativa, la revocatoria, la remoción, ¿ya? Entonces, en ese artículo de la Constitución reconoce que nosotros tenemos esos derechos. Ahora, donde se estipula pues el procedimiento, los requisitos, todas las consideraciones a tener para aplicar esos mecanismos, pues en la ley, ¿ya? Acá está la Ley de Participación y Control Ciudadano, la 26.300.
Mira lo que te dice la ley. Primero, debemos reconocer que existen dos grupos de derechos, ¿sí? Los derechos de participación y los derechos de control. Si hablamos de los derechos de participación, implica un derecho individual, es decir, que yo voy a ejercer este tipo de derechos de manera personal, ¿ya? Ahora, hay otro grupo de mecanismos denominados como de control. Estos permiten opinar y decidir acerca del desempeño de la gestión de autoridades. Es decir, ¿no? Si yo veo quizás que hay autoridades que no cumplan sus funciones, yo puedo iniciar un proceso quizás para sacarlo. ¿Ve? Entonces, dentro de los mecanismos de control se reconoce ello, ¿ya? Ahora se preguntarán, ¿y mis cuáles son esos mecanismos? Pues, ¿no? Entonces, miren, en el grupo de participación están los mecanismos, los tres primeros que ustedes tienen en su guía. La iniciativa de reforma constitucional, iniciativa en la formación de leyes y el referéndum, ¿ya? De los tres chicos, en los exámenes ya ha venido full preguntas de referéndum. Aún no ha venido de iniciativas, pero quién sabe, ¿no? Nosotros no sabemos qué nos pueden preguntar. Hay que considerar, ¿no? Que lo de la reforma constitucional como que está de moda, ¿sí o no? ¿No? Desde que ha sido elegido pues nuestro presidente, ¿no? Ahora, en el otro grupo de los mecanismos de control está, por ejemplo, la revocatoria y remoción, ¿no? Mecanismos que son reconocidos para que nosotros los podamos utilizar y para poder, pues, sacar a nuestras autoridades, ¿no? ¿Lo podemos hacer? Sí, pero hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la aplicación y al trámite, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y les comento que revocatoria y remoción ha venido ya, no sé, creo que en cada examen ha venido uno de ellos. Si no te viene revocatoria, te viene remoción, ¿ya? Entonces, tenemos que saber todas las características de ellos para no equivocarnos, ¿ya? Y la demanda de rendición de cuentas, que es un mecanismo no tan usado, ¿no? Ya, y conocido, pero está reconocido como un derecho. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí con los mecanismos de participación, ¿ya? Bien, ahora sí, directo al tema. El primer mecanismo que tenemos y el que ustedes tienen que conocer y saber de qué trata es la iniciativa legislativa, también conocido como la iniciativa en la formación de leyes. Ojo, ¿ya? Ahora, ¿de qué trata? ¿Qué significa? Miren, la iniciativa legislativa es un mecanismo considerado también como derecho que algunas autoridades y los ciudadanos tienen y que consta de o tiene el objetivo de dar origen a una ley mediante la presentación de un documento conocido como un proyecto de ley, ¿no? Ahora, este proyecto de ley va a tener que ser presentado ante el Congreso y depende del Congreso su aprobación o no. Ahora, miren, ustedes dirán, pero las leyes, ¿para qué nos sirven? ¿Qué importancia tienen? Miren, las leyes en realidad son son normas o reglas, ¿no? Que son reconocidas por las autoridades, puede ser a propuesta de ellas mismas o de nosotros como ciudadanos, que dictan, ¿no? Perdón, que son pues dadas con el fin de permitir de repente algo o prohibir una acción a las personas, ¿no? Con el objetivo de regular algún tipo de conducta o de repente lograr una convivencia armoniosa, ¿no? De eso se trata. Se supone que nosotros como peruanos en todo el país tenemos una serie de problemas, inconvenientes, ¿no? Entonces, de repente para hacer, ¿no? Que se solucionen esos problemas o para mejorar nuestra convivencia, se crean o se modifican o se regulan las leyes, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Es como en el colegio, ¿no? Para que lo entiendan. En el colegio ustedes han reconocido las normas de convivencia, ¿verdad? Esas normas de convivencia están acorde con las características de su colegio, ¿no? Entonces se supone que están ahí para cumplirlas, para respetarlas. Lo mismo en todo nuestro país. Existen las leyes, las normas, la constitución para cumplirlas, ¿no? Y que se supone que estas están enfocadas, ¿no? Al bien común, ¿no? A mejorar nuestra convivencia, a tratar de solucionar problemas, ¿no?
Eso, por eso es importante. Ahora, los que están o los que están llamados, ¿no? A cumplir o presentar, ¿no? Este tipo de proyectos o documentos son el presidente de la República y los congresistas. Allí está la representante del Congreso actual, ¿no? Por si no la conoce. Ahora, me dice que no son los únicos que pueden presentar este tipo de proyectos o iniciativas. También lo pueden hacer los otros poderes del Estado. Acá tenemos al Ejecutivo y acá está el Legislativo. ¿Quién nos falta? Pues nos falta él. ¿Qué otro poder nos falta? Empieza con J, a ver quién me dice. Son tres, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, Nayeli. ¿No? Entonces el Poder Judicial lo puede hacer. Si por ahí te pone, ¿no? El presidente de la Corte Suprema puede o goza del derecho a iniciativa legislativa, verdadero, ¿no? Porque es el representante del Poder Judicial. Ahora, también dice que pueden presentar este tipo de proyectos las instituciones públicas autónomas. Ya, ahora sí, chicos, díganme, ¿qué instituciones públicas autónomas ustedes conocen? A ver, vamos viendo si las han identificado. Instituciones públicas autónomas. ¿Cuáles conocen? Dígame, escríbame. Escriban ahí en el chat o el micro. A ver, Fernando nos dice BCRP, falta. Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Muy bien. Alex Max nos dice la SBS. Sí, la Superintendencia de Bancas Seguros y AFPs. ¿Ya? Completo. Muy bien. Defensoría del Pueblo, profesor. Muy bien, hijo. La Defensoría del Pueblo. Angie nos menciona el Jurado Nacional de Elecciones. También es independiente, ¿no? Es autónomo. Perdón. A ver, ¿cuál más? Ya hemos mencionado 1, 2, 3, 4, 5. Ya, vamos bien. OMPE, ya. Mm. ¿Algo más? ¿Alguno otro más que recuerden? ¿No más? Ya, está bien entonces, ¿no? 5 suficiente. Falta el Tribunal Constitucional, de repente la Junta Nacional de Justicia, ve todas esas instituciones públicas autónomas, ¿ya? Bien, ahora también lo pueden hacer, por ejemplo, los municipios, ¿ya? Recuerda que las leyes no solo pueden ser a nivel nacional, ¿no? Puede ser una norma de alcance regional, ¿ya? O local. Entonces los municipios, los gobiernos regionales lo pueden hacer, los colegios profesionales también. Pero ojo, todos los que hemos mencionado, exceptuando el presidente y los congresistas, lo pueden hacer, pero en las materias que les son propias. Por ejemplo, Ani nos dice Jurado Nacional de Elecciones, OMPE RENIEC. Lo pueden hacer, sí, pero tiene que ser de materia electoral, ¿no? No pueden presentar un proyecto que tenga que ver de repente con la estabilidad monetaria, se me ocurre, ¿no? Entonces tiene que ser con referente, ¿no? A lo que ellos se encargan, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, miren, hay alguien más que puede hacerlo, ¿no? Nosotros los ciudadanos. ¿Podemos presentar proyectos de ley? Sí, pero necesitamos cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Primero, identificar a los promotores, el que tiene la idea, ¿no? El que va de repente a sustentar el proyecto, ¿no? Ahí están los promotores. Tiene que haber el documento, ¿no? El documento, o sea, el proyecto. Ustedes han hecho proyectos en el colegio, ¿no? Tiene el título, identifica a los promotores, después dividido, ¿no? En títulos, capítulos, artículos, donde yo tengo, ¿no? Que decir de qué trata el proyecto, de qué trata la ley, a quiénes beneficia, cuánto le costaría, qué se podría hacer, todo, ¿no? El tiempo, todo ello. Entonces ahí está el proyecto. Y si viene de la ciudadanía, necesitamos un respaldo de las personas, ¿no? Que de repente serían pues las más beneficiadas, ¿no? Y eso lo vamos a lograr mediante firmas, ¿ya? Firmas que representen un 0,3% de la población, ¿sí? 0,3%, nada más. Promotores, proyecto, firmas, si viene de la ciudadanía. En cuanto a todos los demás, solo necesitan pues el proyecto, ¿no? Igual, este proyecto va a llegar al organismo o a la institución que se encarga de revisar estos proyectos, pues el Congreso, ¿ya? Llega al Congreso, lo van a sellar, lo van a recibir, ponerle el número de proyecto y todo, ¿no? Y a partir de ese momento en el cual llega, ay, me estoy olvidando.
Si viene de parte de la ciudadanía, recuerden, hay firmas, ¿verdad? Entonces, primero, antes de que llegue al Congreso el proyecto, tiene que revisar la legalidad de esas firmas, ¿ya? ¿Y quién se encarga? Justo, ¿no? RENIEC, ¿ya? Entonces, RENIEC es un organismo del sistema electoral, tiene, ¿no? Toda la información de nosotros. Entonces, revisan la legalidad de las firmas, le manda el informe al jurado y el jurado remite ya el proyecto ante el Congreso, ¿ya? Ahora, llega al Congreso el proyectito, sea que venga de la ciudadanía o de los demás que hemos mencionado, va a llegar, va a ser firmado ahí, ¿no? Bueno, le vamos a colocar el número registrado, ¿no? Y a partir de ese momento va a seguir todo un trámite documentario. Y eso es lo que vamos a ver acá mediante un videito, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Que pongan la atención, miren, ¿cómo se aprueba una ley? Acá está. La ruta de la ley. Ya sabemos que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar las leyes que guían nuestro país. Pero ¿sabes cuál es el camino que sigue una ley hasta su publicación? Primero se presenta el proyecto de ley. Esto lo pueden hacer los congresistas, el presidente de la República, el Poder Judicial, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, municipalidades, los colegios profesionales y los ciudadanos, cumpliendo los requisitos establecidos. El proyecto de ley ingresa al Congreso por la Oficina de Trámite Documentario. Luego, la mesa directiva deriva el proyecto de ley a la comisión especializada en el tema para su análisis. En esta etapa se convoca a las instituciones públicas y privadas y a ciudadanos en general para que presenten sus diferentes puntos de vista con la finalidad de que los integrantes de la comisión encuentren los consensos necesarios. Con ello se redacta un documento que se llama dictamen, que contiene la exposición documentada, precisa y clara de los estudios que son realizados en la comisión. El dictamen aprobado por votación se incluye en la agenda del Pleno, que es la máxima asamblea deliberante del Congreso. En la sesión del Pleno se debate y se vota el dictamen. Si el Pleno lo aprueba, se redacta la autógrafa de ley, que es el texto final que recoge las propuestas de los grupos parlamentarios. Posteriormente, la autógrafa de ley se remite al presidente de la República. Si no hay observaciones, el presidente de la República promulga la ley y ordena su publicación en la sección Normas Legales del Diario Oficial del Peruano. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, chicos. Entonces, como han podido observar, mira todo el trámite, ¿no? Que seguiría, pues, nuestro proyecto, ¿no? Venga de quien venga, ¿ya? Ahora, como podemos observar, ustedes tienen este mismo esquema en su guía. Lo más resaltante que podríamos, ¿no?, identificar en este proceso es que el proyectito va a ser revisado primero ante las comisiones, ¿no? Las comisiones son grupos de parlamentarios que se encargan de revisar diferentes temas, ¿no?, de los proyectos. Por ejemplo, si mi proyecto tiene que ver con educación, entonces mi proyecto va a ser revisado en la Comisión de Educación. Si mi proyecto tiene que ver con salud, lo va a revisar la Comisión de Salud, ¿ya? Entonces va a seguir todo el trámite. Si lo aprueban, va a haber un dictamen favorable, luego va a ser debatido en el Pleno del Congreso, que son pues los 130 congresistas. Va a haber una presentación de este proyecto, debate, y luego pues, ¿qué va a pasar? Va a haber una votación, ¿no? Y depende de la votación de los congresistas aprobar o no esa ley. Si es que se aprueba, entonces se redacta, ¿no?, la autógrafa de ley, va a ser remitido al presidente de la República. El presidente tiene 15 días para poder poner su rúbrica y promulgarlo, ¿no? Para que se publique en el Diario Oficial del Peruano. Y a partir de esa publicación, al día siguiente ya rige la ley. Ahora se preguntará, pero si tiene alguna observación, sí, dentro de esos 15 días lo puede hacer, sí, y puede devolver, ¿no?, el autógrafa de ley ante el Pleno, con las correcciones de repente, ¿no? Depende del Pleno si es que lo considera o no. Y a partir de ello, el que lo promulgaría tendría que ser el presidente del Congreso. ¿Ves? Ahí está todo el trámite, ¿ya? Ahora, hay una serie de proyectos de ley, ¿no?, que se han sido aprobados durante este tiempo. No sé si ustedes han escuchado y han visto este proyecto de ley que tiene que ver con nuestra universidad. A ver, yo les comparto solo de 2 minutos, a ver qué les parece y me dicen después, ¿ya? A ver, veamos. Votado a favor
120, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobada exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Ley 4604. La creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Arequipa ayudará a fortalecer la investigación, innovación, desarrollo tecnológico y dar valor agregado a los recursos naturales de la región sur del Perú. Al ver lo que estaba haciendo la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, nos encontramos con un ejemplo que nos parece puede servir de modelo o de idea para otras regiones. Desde el año 2016, esta universidad ha venido haciendo y realizando alianzas estratégicas, nacionales e internacionales. Se invirtieron 222 millones de soles en 1.256 proyectos. Desde el año 2016, la Universidad Nacional de San Agustín viene suscribiendo un conjunto de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional. Presidente, colegas congresistas, la UNSA es una comunidad académica de 40.000 estudiantes activos. Resulta de suma importancia que todo el trabajo realizado y los esfuerzos desplegados por la Universidad San Agustín de Arequipa se centran en un parque científico tecnológico que contribuirá al desarrollo económico, social y cultural de la región Arequipa y del Perú. Saludamos este proyecto de ley 4604, fortalecerá la investigación, innovación y desarrollo tecnológico y dará mayor valor agregado a los productos de la región del sur. Tenemos que tener un desarrollo con antecedentes, con diagnósticos sociales, con la verdadera y pura investigación. Estamos convencidos que este parque tecnológico contribuirá al engrandecimiento de Arequipa y de su gente. Estoy seguro que el rector de la UNSA, Roel Sánchez, sabrá liderar este desafío. Porque la Universidad Nacional de San Agustín ha demostrado que está en la capacidad de ser una fuente de investigación científica. En la pandemia ha puesto a disposición su infraestructura, como sus laboratorios e investigadores, para poder mitigar los efectos del COVID. De aprobarse el presente proyecto de ley, permitiría a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa contribuir al desarrollo económico y social del país, por lo que nosotros votaremos a favor del presente dictamen. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 120 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Sabían de este proyecto de ley aprobado? Miren, ¿no? Que les va a favorecer a ustedes, sobre todo que están pues en ingenierías. Fue aprobado en el 2020, ¿no? Y ya se está efectivizando, ¿no? Para poder pues hacerlo, ¿no? Realidad, ¿sí o no? Bueno, un motivo más para esforzarse, ¿no? El doble, triple, ¿ya? Y formar parte de esta universidad, ¿ya, chicos? Si no lo sabían, miren, ¿ya? ¿No? Muy bien, ahora, ¿qué más debemos de saber con respecto a este tipo de mecanismo que nosotros tenemos? Ustedes quieren saber de repente, ¿no? Los proyectos de ley que han sido presentados, pueden entrar, ¿no? A la página del Congreso directamente y van a poder observar que acá, mira, te dice proyectos de ley. Voy ahí, ¿no? Proyectos de ley y puedo observar acá, ¿no? Todos los proyectos que han sido presentados, mira. ¿No? Proyecto de ley, ayer, ¿no? Mira, hasta ayer han sido presentados todos estos. Ve, ¿no? Pero recuerda todo el trámite, ¿no? Y hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, escuchamos, ¿no? De que ha sido aprobado, pero todavía en la comisión, ¿ve? Ahí está. También se pueden apoyar, ¿no? Y saber más acerca de los proyectitos aprobados ya en la página oficial, ¿no? Del Congreso, ya del Facebook. Ahora, lo que podemos resaltar en este último periodo es que, miren, del periodo de julio a diciembre del año pasado, se han aprobado 45 proyectos de ley, ¿sí? Dentro de los cuales, ¿no? Han sido los más beneficiados o los temas en los cuales han sido tocados, ha sido el tema de educación, de agricultura, de reactivación económica y también, pues, ¿no? De lucha contra la corrupción. Como podemos observar, son situaciones o aspectos que nosotros vamos a reconocer más adelante como los principales problemas, ¿no? Que tenemos en nuestra sociedad, ¿ves?
Ahí está. Ahora, con eso, lo de la iniciativa legislativa. Pasamos al segundo mecanismo, ¿sí? La iniciativa de la reforma constitucional. Chicos, este se parece, ¿ya? Ahorita vamos a ver la diferencia. Miren, pero si hablamos de reforma, reforma es sinónimo de cambio, modificación, ¿verdad? Entonces, este mecanismo, considerado también como derecho según el artículo 206 de la Constitución, reconoce que el presidente de la República, los congresistas y también los ciudadanos podemos presentar un documento donde podamos hacer una propuesta para cambiar de forma total o parcial nuestra Constitución, ¿ya? Mira, de eso trata, cambio de la Constitución. Ahora, como podemos observar, mira, nosotros también lo podemos hacer con las mismas consideraciones que habíamos mencionado de la iniciativa legislativa, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Igual, necesito los promotores, necesito el proyecto de reforma constitucional, donde voy a hacer mención, ¿no? Si es de manera parcial sobre determinado artículo, parte de nuestra Constitución, ¿no? El análisis costo-beneficio, todo eso. Y firmas, 0,3%, ¿ya? Lo mismo. Tiene que revisarlo igual el sistema electoral mediante el RENIEC, la legalidad de las firmas, y después cuando eso esté ya saldado, este proyectito va a llegar igual, ¿saben ante dónde? Ante el Congreso, ¿ya? Ante el Congreso. Igual va a ser registrado, le van a poner el número de proyecto. Ahora, cuando se remite ante la comisión, va a ir a la Comisión de Reforma Constitucional. Hay una comisión que se llama así, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La comisión va a revisar, va a emitir un dictamen, va a llegar al Pleno. Ahí, cuando ya se presenta el proyecto de reforma constitucional, ahí cambia. Porque hemos dicho, ¿no? Que para la aprobación de un proyecto de ley solo se necesita mayoría, ¿no? Una votación favorable, ¿verdad? Nada más. En cuanto a la reforma constitucional, los votos no son tan fáciles, por así decirlo, ¿no? Hay unos porcentajes que debemos de manejar, ¿ya? Y eso lo vamos a ver poco a poco. Miren, te dice, aprobada por el Congreso. No te olvides que esto parte desde que mi proyecto es presentado ante el Pleno del Congreso. Después tiene que haber una votación. De eso se trata. Aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, dice. Ah, ya. Entonces, ¿qué significa primero mayoría absoluta? Anota, mayoría absoluta es mínimo 66 votos. Entonces, si yo presento mi proyecto, obtengo mínimo 66 votos, ¿qué dice? Vamos a preguntar a la población si está de acuerdo o no con la aprobación de ese proyecto mediante un referéndum. Ejemplo, miren lo que pasó con el referéndum de 2018. Referéndum de 2018. Este referéndum vino, ¿no? Después de lo que hemos mencionado. Martín Vizcarra presentó varias reformas. Se ha obtenido en una primera legislación una aprobación mínimo 66 votos. Entonces, ¿qué sigue? Referéndum. Y se dio el referéndum de 2018, donde nos han preguntado acerca de 4 reformas. ¿Ves? Ahí está. Según el artículo 206, y es el mismo que nosotros estamos revisando. ¿Ves? Ahora, segunda parte. ¿Puede omitirse el referéndum? Ah, mira, se ha podido omitir el referéndum. ¿En qué situación? Cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable. Primero, las legislaturas son periodos de tiempo, ¿ya? Entonces, yo lo presento en un periodo de tiempo, bien, pero dice que tengo que obtener votación favorable. Ah, la votación favorable significa 2/3 o mínimo 87 votos. Entonces, si en una primera oportunidad yo presento mi proyecto, obtengo 87 votos, excelente. Puedo esperar a la otra legislatura, volver a presentar mi proyecto. Tendría que también obtener 87 votos para que la reforma se dé, ¿ya? Pero bueno, ahí está, esa es la situación, ¿no? Y omitimos el referéndum, ¿ya? Entonces, por ahí, si por ahí se han perdido, miren, a modo de esquema. Primera legislatura, la primera opción, mínimo 66 votos, referéndum. Depende del resultado del referéndum, si es que se da la reforma o no. Segunda opción, primera legislatura, mínimo 87, segunda legislatura, mínimo 87, se da la reforma de manera automática, ¿ya? Como lo que pasó con el caso de la inmunidad parlamentaria, ¿ya? Entonces se presentó, ¿no? Se presentó el documento, obtuvo 87, mínimo 87 votos, se presentó en la segunda y lamentablemente no llegó a 87,
Entonces, ¿qué pasó? Salió el presidente a los medios y dijo, ya, si es que no ha logrado los 87, entonces regresaríamos a la primera opción, porque estos 87 superan los 66, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Si en la segunda no se obtiene ello, entonces referéndum, ¿no? Dijo, ya, entonces vamos a preguntar a la población, ¿no? Mediante un referéndum, ¿ya? Pero bueno, los del Congreso se volvieron a reunir, anularon esa votación y volvieron a votar. Y en esa oportunidad han obtenido más de 87 y se dio la reforma. Se les ha levantado la inmunidad parlamentaria, pero todavía no está normado, ¿no? Porque cuando hay una modificación de constitución, tiene que haber un documento en donde establezca, ¿no? La normativa, los cambios, ¿no? Pero eso todavía no está aprobado, no está visto, ¿no? Bien, ahí está. Ahora, hay casos donde no se puede presentar, ¿no? El cambio de la Constitución, sobre todo cuando se recorta o disminuye mis derechos fundamentales que están en el artículo número 2. Eso sí que no, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí las dos iniciativas. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Tenemos las dos iniciativas, mira que se parecen en el trámite, desde la presentación, todos los requisitos, todo, solo cambia la votación, ¿no? Ahí están las dos opciones, ¿ya? Aunque miren, no les he hecho la última, ¿no? Porque hay otra opción. Si llega mi proyectito hasta el pleno y hay votación y no obtiene 66 votos, entonces simplemente no hay reforma. Entonces, si se dan cuenta, tanto la iniciativa de la formación de ley, o sea, los proyectos de ley, ¿no? Y los proyectos de reforma constitucional dependen, ¿no? Del Congreso y de la votación favorable, ¿ves? Bien, chicos, entonces, si no hay dudas, miren, yo les voy a dejar acá un cuadro comparativo de estos dos porque se parecen ya algunas consideraciones, ¿no? Como, por ejemplo, los que pueden presentar proyectos de ley, los que pueden presentar proyectos de reforma constitucional y las votaciones, ¿no? Que eso es en lo que se diferencia, ¿ya? Y continuamos entonces con el referéndum. Chicos, les dije que el referéndum ha venido ya en varias oportunidades. ¿Dónde está reconocido como nuestro derecho? Artículo 31. ¿Qué significa referéndum? Una consulta que se le hace a la población, ¿ya? Ahora, hay que reconocer que también en el artículo 32 se plasma, ¿no? Los temas que se pueden someter a referéndum y los temas que no. Esto lo tenemos que saber, sí o sí, ¿ya? Porque ha venido un examen en el cual les han preguntado esto. A ver, ¿en qué situaciones aplica el referéndum? Reforma total o parcial de la Constitución, lo que hemos visto hace rato, ¿verdad? Mínimo 66 votos, que sigue, referéndum, ¿ves? Acá está. Aprobación de normas con rango de ley, ¿no? Aprobación de proyectos que de repente han sido negados en el Congreso, se hace un trámite para preguntar a la población mediante un referéndum, ¿ves? Ordenanzas municipales, recuerda, referéndum es un mecanismo que puede ser usado no solo a nivel nacional, sino también local y regional, ¿ya? Por eso pueden ser sometidas las ordenanzas municipales. El aspecto de descentralización también, ¿ya? ¿Qué es lo que no se puede someter? La supresión o disminución de mis derechos fundamentales, artículo número 2. Normas de carácter tributario presupuestal, porque imagínense que podamos pedir un referéndum para ya no pagar impuestos. Podría, es genial sería, ¿no? Pero bueno, no va a provocar pues una crisis económica, ¿no? Entonces por eso no se puede. Los tratados internacionales en vigencia tampoco, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la pregunta que les vino? Les preguntaron, ¿no? El referéndum puede ser aplicado en qué tipo de situación o caso, ¿no? Y uno de los casos decía aprobar una ordenanza municipal. Entonces, esa era la respuesta correcta, ¿ves? Por si acaso. Ahora, ¿qué considerar más con respecto al referéndum? El resultado, ¿no? Si es que el 50% más uno hayan votado en sentido favorable. Porque en el referéndum te pregunta, por lo general, una pregunta y te dicen sí o no, ¿eh? Entonces, el 50% más uno tiene que decir sí para que sea favorable. Y va a ser válido si es que el 30% como mínimo, ¿no? Lo aprueba o va, o asiste. Ahora, la vigencia va a ser al día siguiente de su publicación, pero por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Ojo, el jurado es el que da los resultados oficiales. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de mecanismos, ejemplos de referéndums que tenemos que reconocer? Está el referéndum que se dio, ¿no? En 1993 para aprobar, ¿no? La Constitución de ese año. ¿Ves? Ahí está.
El referéndum del 2010, que fue de carácter consultivo para aprobar un proyecto de ley, la segunda opción que vimos, ¿no? Para devolver los fondos del FONAVI. De repente sus papás les habrán contado de ello, ¿no? El de la revocatoria, ¿no? Fue un referéndum revocatorio. Miren, la revocatoria es un mecanismo para sacar autoridades, pero para efectivizar este proceso tiene que cumplir por una serie de requisitos, ¿ya? Un procedimiento. Entonces, en la última parte de ese procedimiento dice que hay que preguntar a la población. Entonces, esa pregunta, esa consulta es un referéndum, ¿sí o no? Por eso es que se le conoce como referéndum revocatorio. Y el referéndum nacional que vimos, ¿no? Que se dio en el 2018. Ahora, alguna, de repente, ¿no? Consulta que se haya hecho a la población y en alguna que hayamos dicho que no, ¿se puede volver a preguntar? Por ejemplo, lo de la bicameralidad. Sí, se puede, ¿no? Pero siempre y cuando hayan pasado 2 años, ¿ya? Eso hay que considerarlo. Muy bien, hasta ahí entonces hemos terminado esta parte. ¿Alguna duda, chicos? Tenemos 4 minutos, Dios mío. Ya, bueno, si ustedes no preguntan, yo pregunto. Vamos a preguntar mediante la práctica. Ya, revisamos preguntas de la práctica. Rápido. Ahora sí, a participar. Miren, esto en su práctica tienen 5 opciones. Yo acá les he puesto 3 para hacerlo más rápido, ¿ya? Por ese caso. Pero fíjense en las opciones, no en las letras de su práctica, ¿ya? Entonces, lo que a ustedes les corresponde, ya saben, es el área donde dice, es la parte donde dice todas. Área todas incluye ingenierías, ¿ya? Dice, sí, 15. Una de las funciones del Congreso es aprobar las leyes que favorezcan a la población y al bienestar de nuestro país, ¿verdad? Mediante la presentación de un proyecto de ley. Ahí está, mira la clave. Hay proyecto de ley, te dice. ¿Quiénes tienen derecho a iniciativa legislativa? Ahí está la pregunta. ¿Quiénes tienen derecho a iniciativa legislativa? Señala la alternativa que no corresponde. Hay que tener mucho cuidado, ¿ah? No nos quedemos acá, nomás tenemos que leer todo. Le dice la que no corresponde. A ver, de estas 3 opciones, ¿quiénes no pueden ejercer el derecho a iniciativa legislativa? A ver, dígame, primera opción, segunda o tercera, 1, 2 o 3. A ver, ¿quiénes no? ¿Quiénes no pueden? Ay, están durmiendo. Ay, que les venga si no man el examen. Ay, ¿qué les hago? Ya, salvados por Fernando y también por Viviana, ¿no? Los representantes de la población elegidos por votación. No, porque esto puede venir de parte de cualquier persona. No es necesario que nos elijan, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta correcta. A ver, si escuchamos un check, es lo correcto. ¿Ves? Está bien. 19. El abogado constitucionalista Lucas Grenzi, promotor del movimiento No a la Asamblea Constituyente, aseguró que su iniciativa ya cuenta con 1,5 millones de firmas, ¿no? Que han sido recogidas a nivel nacional. Nuestra recolección de firmas respalda un proyecto de ley. Mira, nuestra recolección de firmas respalda un proyecto de ley que se va a remitir al Congreso. Ahí está la clave. ¿Qué te pregunta? ¿Qué mecanismo de participación ciudadana pretende activar el abogado? Mira, proyecto de ley va a remitirse al Congreso y necesito firmas. ¿Cuál será? ¿Referéndum? ¿Iniciativa legislativa? ¿O será la revocatoria? Una segunda, ¿verdad? Muy bien, a ver, vamos. Claro, está bien. La pregunta número 22. Enrique Wong, legislador de Podemos Perú, presentó el pasado 25 de noviembre un proyecto. Nos están preguntando qué tipo de proyecto. Que permitiría definir de manera precisa y detallada el numeral 2 del artículo 113 de la Carta Magna. Si te están diciendo que va a haber un cambio, de repente una modificación de la Constitución, entonces, ¿qué tipo de proyecto es? Proyecto de iniciativa legislativa, proyecto de plebiscito, proyecto de reforma. Claro que es proyecto de reforma, ¿sí o no? Ya, ahora vamos, siguiente. La pregunta 23. En caso de una reforma constitucional, el presidente de la República puede presentarla con la aprobación del Consejo de Ministros y esta será presentada al... ¿Dónde tenemos que presentar estos tipos de proyectos? Dijimos dónde, en el Congreso, ¿no? Ya, entonces hay 2 opciones. Si se logra 87 votos como mínimo en 2 legislaturas ordinarias, se omitiría ¿qué? A ver, si se logra en 2, ¿qué se omite? ¿Qué era? El referéndum, ¿verdad? El debate no, el debate va a estar antes, ¿ya? Entonces la respuesta sería esta, ¿no? A ver, para terminar, me dice, marque la que no corresponde, es la que no corresponde,
el referéndum para la integración y conformación de regiones que se llevó a cabo en el 2005, ya estas, bueno, nadie estuvo de acuerdo, salvo Arequipa, ¿no? Y me pregunta, ¿no? Al igual que este caso, también se puede llevar adelante un referéndum para, pero recuerdo que me está preguntando la que no corresponde. Entonces, ¿en cuál de estos casos no se puede hacer un referéndum? A ver, ¿en cuál de estos será? Chicos, ¿en cuál? ¿Cuál? En la segunda, me dice, claro, ¿no? Este tema no se puede someter a referéndum. Ay, ¿qué pasó? Ay, no cambia. Ahí se movió, pero es la última, es la de los tratados, ¿no? Los tratados, no se preocupen. Y la última, ya yo les digo, la que no corresponde, esta, ¿no? Porque el resultado oficial lo da el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Entonces, hemos analizado hoy los mecanismos de participación, no se olviden, la siguiente clase, mecanismos de control, ¿ya? Entonces, revisan esa información. Hay puntitos rojitos, eso significa que hay videitos, así es que ahí está mi link de diapositivas, pueden guardárselo y ver los videitos, ¿ya chicos? Entonces, bien estudiado para la siguiente clase. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima. Chao, Nicole, cuídate. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao, chicos.